noches, que Dios le bendiga. Qué privilegio para nosotros poder compartir estos minutos, poder ser parte. La verdad que sí, es una amistad que comenzó y que creció a distancia, ¿verdad? Solamente, qué bueno la tecnología, al menos nos conocemos la cara por las videollamadas que hemos tenido y todo, pero bueno, ahí ya no va a faltar oportunidad, ya no va a faltar oportunidad para poder pasar tiempo juntos. Bueno, somos la familia Zavala, somos de Argentina. Por gracia y misericordia de Dios, ya estamos a pocos días de cumplir 4 años aquí en el norte mexicano, felices de ser parte de la obra de Dios y del servicio. Si escuchan ruido es porque por aquí anda Emanuel, ¿no? Y bueno, somos una familia, tenemos a Miqueas de 7 años y a Emanuel, nuestro mexicanito, le decimos nosotros, Miqueas es argentino, pero Emanuel es el mexicano, el regio, el que ya tiene casi 7 meses, así que si ven que me paro es porque lo va a agarrar y Cari va a compartir, y así estamos. Pero nosotros queremos compartirle y aprovechar estos minutos con un tema muy importante, siguiendo el hilo, ¿verdad?, de todo lo que se viene compartiendo, lo que recién Nicolás compartía, la verdad que lo transcultural, muy bueno, la verdad le estaba prestando atención y tomé apuntes, porque la verdad que está muy bueno lo que él compartió, y nosotros queremos aprovechar estos minutos y hablarles con respecto a la familia con enfoque en las misiones. Es tan necesario poder comprender esto. Cuando el pastor Oscar me dio ese título, lo primero que hice fue buscar el significado de la palabra enfoque. Soy una persona que la verdad que hasta cuando preparo alguna palabra, siempre busco algo en el diccionario bíblico, en el secular, ¿verdad?, para direccionarme. Y cuando buscamos la palabra enfoque, habla de enfocar, de dirigir nuestra mirada, nuestra perspectiva, hacia dónde nos estamos orientando, hacia dónde nos estamos direccionando. Y la realidad es que cuando nosotros, como cristianos, y en este caso como familia, entendemos lo que Dios y lo que Jesús vino a hacer a esta tierra, con cuál propósito Él lo hizo, nosotros vamos a comenzar a caminar en pos de eso. Y vamos a ser aquellos, hablando de familias, ¿verdad? Vamos a ser aquellos que direccionen a su familia a la visión y al enfoque que Jesús cumplió en esta tierra y lo que Él nos dejó para nosotros. Hay un versículo muy conocido en la palabra de Dios que Josué, en el capítulo 24, versículo 15, en la última parte, Josué dice: mi familia y yo serviremos al Señor. Ahora, qué importante que nosotros podamos entender, como hace un momento también Yarito nos decía, la manera de involucrarnos en las misiones. ¿Cómo puedo yo ser parte de las misiones? Hay mucha gente que no se involucra porque de pronto dice: no, es que yo no tengo un llamado, es que yo no tengo edad, y de pronto tengo un amigo que es en Irak, y a veces hay gente que le ha dicho: bueno, pero ¿por qué no se queda aquí? Es argentino, ¿no? Y no sé, doy un ejemplo, ¿por qué no se queda aquí en Santiago del Estero, que hay tanta necesidad y no sé qué? Entonces él siempre dice: bueno, a mí Dios no me habló de Santiago del Estero, pero si usted no está dispuesto a venir a Irak conmigo y Dios no le habló de Irak, usted vaya a Santiago, ya que está aquí en el país. Ahora, qué importante es que nosotros podamos llevar a nuestra familia a tener ese enfoque misionero. Por más que como matrimonio Dios nos haya hablado para salir algún día al campo, o no, esto es misión y enfoque que Jesús nos dejó para extender el reino de Dios en esta tierra. La misión de la iglesia, ¿verdad? La misión de nosotros. Lo que hicieron un día con nosotros cuando nos predicaron de Jesús. Hayamos nacido en un lugar cristiano o no, lo que hicieron un día con nosotros. Por eso es necesario que nosotros podamos entender que para ser una familia misionera necesitamos en primer lugar poder enfocar y dirigir a nuestra familia en esa misión que Dios nos dejó, que es ganar almas. En nuestras iglesias y congregaciones podemos tener un montón de actividades, pero si desenfocamos esa parte de ganar almas, estamos medio perdidos, diríamos. Y lo mismo nosotros como familia, esa gran responsabilidad de poder involucrar a nuestra familia y poder enseñarle lo que Jesús nos dejó, lo que Jesús nos dijo. Hace un momento nos compartían también la parte cuando Él dijo: vayan y hagan discípulos, bautícenlos,
enséñenles. Esa es una manera de esa conquista que Dios nos dejó para que nosotros seamos esa familia con enfoque misionero, esa visión mundial con la cual yo tengo que marcar a mi familia. Que si el día de mañana yo no tengo un llamado misionero, el Señor se lo dé a mis hijos. Yo siempre le digo a la gente, si Dios no te lo da a vos, que se lo dé a tus hijos, que se lo dé a tus nietos, pero que vos seas el responsable de inculcar a tu familia y a los tuyos de que la visión de Dios no se quedó en nuestros templos o solamente en nuestra casa, en nuestra ciudad, en nuestro país. Es transversal. Y a algunos locos, quizás, por decirlo así, o a algunos pocos, el Señor, o a algunos pocos le hemos dicho que sí a pesar de tantos desafíos, ¿verdad? Y nos hemos movido a otra cultura y o estamos, aunque pasa el tiempo, en ese proceso de lo transcultural, como nos decía recién Nicolás. Ahora, qué bueno que nosotros podamos enfocar a nuestra familia a una visión mundial, con esa unidad que Dios nos pidió para que nosotros extendamos el reino de Dios en la tierra. A veces francamente decimos, mi familia y yo serviremos al Señor, pero ¿en qué? ¿A dónde? Solamente en nuestra congregación local. Creo que si ya nos hubiésemos levantado como familia, si nos hubiésemos enfocado en lo que Dios nos dejó, quizás la ventana 10x40 ya se hubiese achicado un poco, por así decirlo, aunque Dios nos da el privilegio de trabajar en su obra, pero seamos francos, no nos necesita, Él en un abrir y cerrar de ojos, ¿verdad? Puede conquistar el mundo entero, pero Él nos da el honor de ser parte de esto, pero me pongo a pensar que si como familias, por así decirlo, hubiésemos respondido antes, ya esa ventana estaría quizás un poco más chica. Ahora, qué bueno que todos los que hoy estamos aquí nos pongamos a pensar si estamos enfocando a nuestra familia en la visión que Jesús tuvo, transcultural, y de extender el reino fuera de la puerta de nuestra congregación, de la puerta de nuestra casa. Yo siempre digo, la visión de Jesús y el enfoque de Él iba más allá de nuestras puertas. Va más allá de nuestras puertas. Y realmente queríamos compartirles, y hablábamos un poquito junto con Nahuel, la importancia de enfocarse tiene que ver con visualizar, ¿verdad? Cuando uno enfoca algo, ¿qué hace? Pone ese algo frente a nuestros ojos, ¿no es cierto? Y eso nos hace direccionarnos. Cuando nosotros caminamos, no caminamos a espaldas, ¿verdad? Sino que cuando queremos enfocar algo y queremos direccionarnos a esa meta, a esa visión, nosotros lo tenemos que hacer para dirigirnos hacia el frente, ¿no? Mirando y accionando. Hay un versículo que se nos venía a mente que está en Filipenses 4, cuando Pablo le dice a la iglesia, me alegro de que hayan revivido ese cuidado hacia mí, ¿no? Lo hablaba Pablo. Y siempre que leo este versículo hay una frase que una vez la escuché y a mí me quedó en mi corazón y era, no te preocupes, sino ocúpate, ¿no? No solamente nos tenemos que preocupar de las cosas, sino nos tenemos que ocupar de las cosas. A veces cuando hablamos de misiones, tendemos muchas veces solamente a preocuparnos. Vemos cifras y ¡ay, qué tremendo, Dios, mire lo que está pasando! Vemos situaciones, vemos hechos y nuestro corazón se congoja, ¿no? Y quizás nos preocupamos o vemos necesidades o escuchamos que están pasando necesidades y nos preocupamos. Pero esa preocupación simplemente queda ahí. Y sin embargo nosotros debemos ocuparnos, no solamente preocuparnos. Y eso tiene que ver con tener un enfoque claro de las cosas. Eso tiene que ver con no tener una visión distorsionada de lo que Dios nos ha dejado. Dios nos ha dado, como veníamos hablando recién, y las personas que han compartido anteriormente, una misión y una visión, pero nosotros tenemos que tenerlo de forma clara. Y eso tiene que ver con ocuparnos de esta visión y esta misión que Dios nos dio. Suena todo muy bonito, todo muy hermoso, que el mundo crea, que seamos uno, que tengamos compromiso, pero ¿qué vamos a hacer con toda esa información?
La pregunta es, ¿qué vamos a hacer cuando termine este Zoom, ¿no? Y te quedes con todo lo hermoso y lo lindo que hemos escuchado? ¿Qué vamos a hacer? Porque ahí radica el verdadero cambio en nosotros para el reino de Dios, ¿no es cierto? Lo que nosotros vamos a encauzar. Porque si no, todo va a quedar en una preocupación, en una idea bonita, pero en realidad eso tiene que ocupar. Y qué hermoso que es ocuparnos esto, como decía recién Nahuel, como familia, inculcarle a nuestros hijos. Y viendo los 3 pasos, que aprovechamos que ya lo hemos visto, ¿no? Interceder, el ir y el dar. Qué importante es esto, involucrar a nuestros hijos en esta tarea. Nosotros como papás, me voy a poner como papás, como cabeza de familia, pero también lo podemos pensar desde cualquier punto, ¿verdad? La importancia de unirnos en interceder. Hay un versículo en Deuteronomio que precisamente nos habla de esa importancia de transmitir la palabra de Dios, ¿no es cierto?, de generación en generación, ¿no?, a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Dice en Deuteronomio 6, en el versículo 6, dice, grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando, e incúlqueselas continuamente a tus hijos. Háblales de ella cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. ¿Qué está hablando de esto? No quede en vos, háblalo, cuéntalo. ¿Cuándo? Continuamente, a tus hijos, a los hijos de tus hijos. Qué importante es nosotros interceder juntos con nuestros hijos por las misiones. Hay una frase muy común que encontramos y decimos, las palabras, ¿no?, que se enseñan pueden dejar huellas, pero nuestro ejemplo, ¿qué hace? Arrasa, ¿verdad? Nuestro ejemplo es el que marca. Y si queremos que nosotros como familia, nuestros hijos intercedan por las misiones, ¿quién tiene que dar ese ejemplo? Pues nosotros, ¿verdad? Los papás tenemos que dar ese ejemplo y unirnos en oración. Qué importante es, a veces nosotros pensamos y decimos, qué importante es, aunque sean chiquitos, nosotros tenemos a nuestro hijo de 7 años, y juntos vamos a orar por la necesidad de que cuando te llegue una necesidad en tus manos, como te decía recién, no solamente digas, ¡ay, qué tremendo! No. Vamos a doblar rodillas y vamos a orar y vamos a interceder juntos como familia, a favor de las misiones, a favor del reino de Dios, a favor de una familia misionera, a favor de una persona que lo está necesitando, a favor de una persona que está siendo llamada a las misiones, a favor de las naciones. Oremos juntos como familia. En el llamado, bueno, acá ya nos metemos, creo que es un terreno tan amplio, ¿verdad? En el llamado, yo siempre digo, no hay más grande desafío para nosotros los misioneros que es involucrar a la familia en el llamado, principalmente a aquellos que no han tenido un llamado directo de parte de Dios. ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, nuestros hijos, ¿verdad? El llamado lo hemos recibido nosotros, pero venimos con paquete, venimos con hijos. Y esos hijos, pues, vienen con nosotros. Y qué desafío tan grande es poder, o es dar a entender ese llamado de Dios a nuestros hijos que no han recibido ese llamado de forma directa. Pero están en los planes de Dios, son parte de este proyecto, son parte de esta misión. Y por lo tanto nosotros ese voluntad de ir y de cumplir el propósito de Dios, debemos involucrarnos. Yo sé que acá hay gente que por ahí tiene su llamado misionero, ¿verdad? O está siendo desafiado por el Señor. Compartirlo con tu familia, empezá a abrir. A veces cometemos ese error, ¿no?, de cerrarnos. Te lo digo por experiencia. Me acuerdo cuando yo recibí mi llamado, yo era, nadie se entere, que nadie sepa que el Señor me llama a las misiones. Pero qué importante es preparar el corazón de una mamá, preparar el corazón de un hijo, preparar el corazón de los hermanos, porque créeme que uno ve a una persona que está llamada a las misiones e involucra mucho, y eso tiene que ver con la familia y el contexto que está teniendo esa familia, ¿verdad? Entonces, qué importante es que también en el hecho de ir, involucremos y hagamos uno a nuestra familia. ¿Sí? No cometemos el error de decir, bueno, yo fui llamado y mi hijo ahí va conmigo, pero a él déjenlo de lado porque él no es parte de esto, ¿no? Vamos a dejar que él siga su ruta. No. Como dijo Inahue, mi familia y yo serviremos al Señor. Y si Dios nos unió como familia y Dios nos dio un propósito como familia, pues estamos todos en la barca. Estamos todos juntos. Y qué hermoso es poder
ver que nuestros hijos crezcan y el día de mañana puedan decir, no fue, lo más hermoso fue ver o participar de esta familia misionera, ¿no? De hacer misiones, y que lo vean con gozo y que ellos puedan disfrutar de eso. Eso tiene que ver con transmitir ese enfoque real a nuestras familias del llamado de Dios, ¿no? Y también ser parte en el dar, ¿no? Qué importante es poder unirnos con nuestra familia para dar, enseñarle a nuestros hijos a dar, enseñarle a nuestros hijos hasta incluso con sus juguetes, ¿no? Desde el pequeño detalle de decir, vamos a juntarnos en juguetes, bueno, me queda alimentarlos, a ponerlos bien bonitos, juguetes que funcionen, los volvemos, cartita y se da, ¿no? Y esos pequeños detalles que algunos dicen, pero no son pequeños detalles que le estamos inculcando a nuestros hijos, la importancia de dar, de hacer una alcancía, de hacer una ofrenda, de dar a las mujeres. Nosotros somos los promotores, los movilizadores de nuestras casas. Debemos ser los movilizadores primero dentro de nuestros hogares, para después hacerlo a nivel iglesia, local, no sé cómo le llaman, municipal, seccional, regional, pero lo primero que debemos hacer es ser movilizadores en nuestro propio hogar, ¿no? Y de eso se trata, inculcar y forjar y formar una familia con un enfoque en las misiones, ¿no es cierto? Pero también tenemos algunos peligros, ¿no es cierto? Algunos peligros que podemos correr en el momento de querer enfocarnos, ¿no? Porque es como una lente, un lente, ¿verdad? Nosotros que estamos todos anteojos, a veces nos dicen de que somos la familia de anteojos y le falta Emma solamente, esperemos que el Señor que no use, pero estamos todos así igualitos, ¿no? Y sabemos lo importante que es enfocar y lo feo que es andar en la vida sin lentes y no poder enfocar, no poder ver bien las cosas, no poder verlas con claridad. Y eso cómo repercute en la vida. Y así son las cosas de Dios. Necesitamos de su lente para poder enfocarnos correctamente y disfrutar de las bendiciones de Dios también en este gran y hermoso desafío, ¿no? Sí, por eso hablábamos, ¿no?, de lo que es enfocarnos. También hablábamos de tener una visión y poder transmitirla como una familia con un enfoque en las misiones, pero nosotros pensábamos un poco con Cari de que a veces está el peligro de desenfocarnos. Decíamos recién qué es una visión, qué era el enfocarnos, y a veces se puede distorsionar un poco esa visión, ¿no? Y como decía Cari, aquellos que no tienen lentes, a mí me pasa que si ya salgo a tomar el camión y no traigo los lentes, voy a esperar que el camión llegue a la parada y que alguien lo frene para ver si es el mío, ¿verdad? Pero ahora, con respecto a este punto, para poder ir cerrando lo que nosotros queríamos compartir con el peligro de desenfocarnos dentro de lo que es ser familias con enfoque misioneros, tenemos que tener mucho cuidado. Hay un versículo que a nosotros nos encanta con Cari, y el Señor nos habló bien profundo y es bien conocido, y nos habló hace un tiempo atrás, cuando en Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante, la palabra de Dios dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente a la muerte y de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Padre. Es del versículo 5 al 11. Ahora, cuando la palabra de Dios dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, es tan profundo porque nos enseña distintas cosas de lo que Jesús hizo estando en esta tierra. Se despojó. De primer lugar, se despojó de su misma gloria cuando vino a esta tierra. Luego se despojó de muchas cosas por servir, por extender el reino, por enseñarnos, por dejarnos la gran comisión. Es por eso que nosotros tenemos que tener ese cuidado de no desenfocarnos hacia dónde nos estamos direccionando, de que nuestra visión no se distorsione. Dentro de las misiones o dentro de ser familias con un enfoque misionero, muchas veces podemos poner nuestras prioridades antes que el mismo evangelio y que la misma comisión que el Señor nos dejó. En de pronto aceptar el llamado,
en orar y en dar. Porque muchas veces puedo tener yo primero mis prioridades antes que lo que Dios dejó. Es la realidad. En que si Dios, no sé, en dar, vamos al ejemplo de dar, primero tengo que pagar mi renta, primero tengo que esto, primero tengo que aquello, y yo estoy seguro que todos los que estamos aquí, porque, bueno, hasta los misioneros que estamos compartiendo, ¿verdad? Todos los misioneros, damos para las misiones. Y a veces hasta hemos pensado, por decir, a mí me ha pasado, y lo cuento en mi experiencia propia, de pronto he tenido los billetes contados, pero cuando he ido a las reuniones de sección, ¿verdad? Por asambleas y todo, que pertenecemos aquí, cuando juntan para las misiones, no lo he dudado. Y hoy nombraron en un momento y decían, seguramente que aquellos que oran y que dan para las misiones han comprobado la fidelidad de Dios en su vida. Y es verdad, es verdad. Ahora, a veces distorsionamos esa visión por meternos solamente en lo nuestro interno y vamos desviando eso de ser una familia con enfoque misionero y enseñarle a nuestros hijos y a nuestra generación. El orar, no, primero están mis necesidades. El responder a un llamado, no, ¿cómo te vas a ir? Quédate acá conmigo. ¿Cuántos padres, verdad, abrazan a sus hijos? 40 años tiene el solterón y no quiere que a veces ni siquiera se casen, ¿no? Y menos con un llamado misionero, imagínense, ¿no? Y distorsionamos y no soltamos. Yo siempre digo, mi primera experiencia con nuestro primer hijo, cuando lo entregamos al Señor, lo presentamos delante del Señor. Nosotros dijimos, Señor, el día de mañana lo llevas a donde sea, a la selva, a la ventana 1040, a donde sea. No es mío, el Señor me lo prestó, ¿verdad? Ahora, muchas veces vemos esas necesidades personales en nosotros y distorsionamos la visión. Nos cerramos en nosotros y no entendemos a dónde Dios nos está enfocando. Nosotros ya tenemos el boleto a la eternidad, por así decirlo. Hay gente que todavía no. Hace un momento Yarito nos decía, dio un pequeño dato, ¿verdad? De Tailandia, ocupando el 5º lugar en la trata, en tantas cosas. Hay gente que no ha escuchado. No enseñamos a dar muchas veces a nuestra familia, a nuestros hijos, una ofrenda para la iglesia local, una ofrenda para las misiones. ¿Por qué? Porque le distorsionamos, nos hemos desenfocado, vemos los obstáculos antes que quién es el que llamó, quién es el que nos enfocó, quién es el que dejó una comisión. Vemos las dificultades. Y así podría citar un montón de versículos bíblicos, ¿verdad? De personajes que de golpe, no sé, se me viene ahora un Gedeón, cuando el Señor se le apareció y le dijo, soy el más pobre, mirá mi familia, soy el más chico, y vemos las dificultades. Ahora, el apóstol Pablo decía, haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Jesús. Por eso yo quiero animarlos, que si es Dios el que nos dejó esta visión para enfocarnos, si es Dios el que nos dejó esta gran comisión para que nosotros formemos familias fuertes, con visión, con enfoque y dirigidas en las misiones. Ahora, no le querés poner el nombre misiones porque te da miedo y decir, no, a ver si todavía el Señor se lleva a mi hijo lejos y a mis nietos. Ponerle de que formemos familias fuertes con un enfoque en la evangelización mundial. Pero direccionemos a nuestras familias, enseñemos a nuestra familia a que amen lo que Jesús amó y ama, que son las almas. Enseñemos a Dios que el cumplir con lo que Él nos dejó es apasionante. En nuestra propia tierra y fuera de nuestro país, es apasionante servirlo. Inculquemos a nuestras generaciones, a nuestros hijos, a nuestros nietos, el amar esta visión que Jesús tuvo. Si quizás nosotros no vamos a ir, por decirlo así, que nuestra oración sea llevar a mis hijos, llevar a mis nietos, yo les voy a enseñar. Si quizás el Señor no les llama, decir Señor, enseñarles y decir, vamos a orar, vamos a interceder por los misioneros. Y vamos a dar a los misioneros para que el reino se extienda.
Me gustó mucho los datos que compartieron con respecto a las ofrendas, ¿verdad? Y es verdad que creo que Yarito dijo algo en un momento, y ella hablaba de las ofrendas y decía, y me gustó que enfocó la oración y la intercesión. Y es algo que nosotros siempre le decimos a la iglesia en Argentina. Ustedes saben que uno está en contacto con la iglesia, ¿verdad?, enviadora, y le decimos siempre, por favor, enseñen a orar por el país y por los misioneros. ¿El dinero es necesario? Claro que sí. Pero si oran, la oración, como nos decían hace un momento, hace cosas que el dinero no puede hacer. La oración es poderosa, pero iglesia, seamos familias con enfoque misionero. Vayas el día de mañana o no, te quedes a donde estás o no. Esta fue la visión de Jesús. Esto fue lo que Jesús nos dejó. Este tesoro en vasos de barro. No te limites, no fijes tus condiciones, de dónde venís, qué familia tenés, si tenés, prepárate, amá, abrazá las escrituras, la palabra de Dios, y vas a ver cómo nos levantamos familias fuertes en las misiones para extender el reino de Dios. Que lo que Josué dijo, mi familia y yo serviremos al Señor, no sea solamente en nuestro lugar, sino que sea transcultural. Mi familia y yo serviremos al Señor hasta lo último de la tierra. Que el Señor le bendiga. Muchas gracias por este momento de compartirlos.